Glow, comunicadora, inspiradora y con una historia de vida que nos quiere compartir hoy. Glow, bienvenida. Gracias. Bienvenida tú a Barranquilla, esa ciudad hermosa que huele así como a alegría, como a salecita, como a río. Estoy súper feliz. Ha sido toda una bondad de Dios este camino que estoy construyendo, que estoy... Yo lo llamo un nuevo comienzo, pero la verdad es que nunca empezamos de cero. Siempre Exacto. traemos un pedacito de historia que nos permite ir avanzando. Y aparecen personas como tú que de verdad me inspiran y me hacen dar más deseo de que este camino es el que quiero seguir contigo, viviendo cada día. Me encanta, yo creo que esta es la oportunidad de no solamente hacerlo desde tu propia voz, sino ir sumando justamente voces que lleven a ese propósito de conectar, no solamente con mujeres, sino con todas las personas que necesitan quizás escuchar cómo se hace cuando parece que es un nuevo comienzo, pero no lo es tanto. Así es, tal cual. Y de hecho, en la vida, si nos ponemos a mirar, siempre hay un nuevo comienzo. O sea, cuando cambias de trabajo, cuando cambias de relación, cuando cambias de apartamento, cuando cambias hasta tu propia cama donde duermes, todo es un nuevo comienzo. Pero es la manera como tomes ese tipo de cambios. Y sé que tienes una historia muy inspiradora y tengo mucho para aprender aquí. Me encanta, gracias. Yo con gusto te las comparto y sí, de alguna manera tú no te pones los mismos interiores todos los días o por lo menos no deberías. No deberías. Valga la aclaración. Sí, no deberías. Puede pasar, pero no deberías. Pero yo siento que los nuevos comienzos han sido parte de mi historia, pero tú acabas de decir algo súper importante. Yo creo que cada nuevo comienzo, entre comillas, sí o sí requería que yo tuviera que traer todo lo que ya había aprendido, desde las cosas que me dolieron mucho en su momento y había superado, como aquellas que me fortalecieron y fueron muy buenas y me llevaron como a tener ímpetu y tener ganas. Y sí, yo creo que si todos miramos hacia atrás, todos los días que nos sentamos frente al closet, a vez que nos ponemos, por ejemplo, termina siendo un nuevo comienzo. Así es. Y una frase que me gusta mucho es: puede que no tenga control de las cosas que pasen, pero sí tengo control de cómo actúo ante las cosas que pasan. Tengo dos miradas: o el amor o el miedo, la queja o la culpa. ¿Cuál elegimos? Porque finalmente Dios nos da la libertad de elegir. Somos los que a veces sin darnos cuenta nos damos muy duro, nos damos mucho látigo. Entonces Pero esa parte creo que es... yo siento que eso se termina fusionando, ¿sabes? Yo creo que en la madurez y en la adultez y quizás en los estudios uno puede intentar contemplar un poco desde dónde estoy actuando, si desde ese amor, ese miedo, pero cuando uno no ha llegado como a transitar en esa conciencia y en ese interior y en ese amor propio de entender por dónde vas, no distingues entre una y otra y lo hablo por propia experiencia. Mi historia que cuento, porque yo tengo una historia desde que nací, pero desde la que cuento tenía 19, hoy tengo 37. Y a los 19 años yo digamos que era bailarina profesional, de esa que se preocupaba por tener los cuadritos y se alimentaba muy bien, de esa que estudiaba comunicación en una de las mejores universidades de Barranquilla y del Caribe, y yo decía, no, pues todo está perfecto, mis papás están bien, tengo trabajo. O sea, tenía por dadas o por sentadas más bien todo lo que yo creía que debía ser mi vida hasta esa edad, además de tener llaves de la casa, novio, cédula para rumbear, para hacer cosas, todo lo que uno cree que está por dado. Y cuando llega una noticia como llegó a mi vida, que nadie espera, que no tenía un precedente y que se llama cáncer, con palabras y letras que comienzan a darte muchas vueltas y que de verdad ponen en duda qué tanto amor tienes y qué tanto tienes adentro por dar. Ahí es cuando tú te das cuenta si los cuadritos, la alimentación saludable del gimnasio, la carrera universitaria y demás te sobrellevan ante una posibilidad de perder tu vida. Ahí es cuando yo te digo que se terminan fusionando mucho ese miedo y ese amor y no logras distinguir tan fácil exactamente qué es lo que estás sintiendo. Y yo creo que esta conversación va a ayudar mucho a las personas a quizás detenerse un momento y decir, ok, hagamos el ejercicio, ¿dónde estoy? Qué bonito eso. Y yo creo que es que pocas veces nos damos la oportunidad de hacer como esa respiración consciente que yo hoy en día invito mucho a que vivamos esa respiración. Sí. Las personas pueden decirme, Beatriz, pero es que yo respiro, pero realmente estoy siendo consciente de lo que siento cuando respiro profundo. Estoy calmando mi mente y mi cuerpo cuando me doy ese regalo para mi alma, porque es el único momento que yo te puedo decir, Glow, que uno se encuentra con uno mismo. Empezás a sentir esos latidos del corazón y tu cerebro se calma, y ese diálogo interno que está permanentemente acelerado en el día a día y casi siempre en lo negativo,
no para. Entonces, cuando tú te regalas ese pedacito de alma a tu corazón y empiezas a ser consciente que hoy estoy acá, y esa pregunta tan bonita, ¿en qué estoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Realmente qué estoy sintiendo? Yo creo que pocas veces lo hacemos, pero cuando nos damos ese regalo, yo creo que comienza ahí ese verdadero despertar, sí, ese reencuentro contigo mismo, con esa luz que está ahí, porque nunca se ha ido, estás apagadita. Entonces, qué rico que nos cuentes un poquito más, después de haber vivido esa noticia, porque yo creo que esa palabra paraliza la mente, paraliza la vida, paraliza. Es más, yo no sé si de pronto en ese momento uno se vuelve hasta egoísta y no quiere, sí, que nadie sepa lo que está viviendo. Yo lo hablo desde la experiencia cuando mi papá tuvo cáncer y a nosotros nos dijeron eso. A mí se me vino a la cabeza y yo no quería que los vecinos supieran que mi papá no se iba a aliviar. Entonces yo tenía 17 años y yo decía, los vecinos decían, ¿cómo siguió don Guillermo? ¿Cómo siguió el papá? Y yo con un dolor en el alma les decía que muy bien, que ya casi salía de la clínica, cuando en el fondo sabía. Sí, entonces no son muchas emociones que uno encuentra, como cuando llega esa palabra a la vida de uno, ¿cómo la transitaste? ¿Cómo hiciste para salir de esa parálisis que yo creo que todos la vivimos? Sí, porque además, aunque había mucho desconocimiento, porque en ese momento nadie de mi familia lo había tenido, gracias a Dios, de hecho nadie de mi alrededor, todo lo que yo sabía que me iba a pasar era que se me iba a caer el cabello. Y ay, nosotros las mujeres hablamos nuestra feminidad mucho por cómo está nuestro cabello. Sí. Y hasta ese momento yo lo tenía larguísimo hasta acá. Y comencé a darme cuenta que realmente lo que a mí me tocaba comenzar a pensar era qué era eso que me definía. Oh. ¿Qué era? Era la enfermedad, era lo que yo hacía con mi vida, los hobbies a lo que me dedicaba. ¿A dónde estaba Gloria? Dios. Yo creo que ese fue el cuestionamiento más importante que me hice ante esa enfermedad. Porque yo siento que me funcionó no tener tanta información hasta el momento de eso. Porque quizás si hubiese sabido más cosas que me podían pasar, pero no las fui afrontando una a una, quizás descubriendo poco a poco qué tenía que hacer, cómo era, por dónde lo cojo, por dónde entro. Pero también fue primordial para mí, además de entender quién era yo y de qué estaba hecha y qué era lo que en sí me definía, comencé a ver de quién estaba rodeada. Oh, qué bonito. Y sin duda alguna comencé a soltar de manera quizás egoísta ante la mirada de algunas personas lo que sentía que no me sumaba en un momento tan difícil en el que yo solo quería estar rodeada de gente que de verdad yo me sintiera tranquila, que me dieran paz, que me dieran confianza, que me dieran aliento quizás, y comencé a soltar. Cerré Facebook, que era en ese momento como la red social que más usaba, cambié de número de teléfono personal y me enfoqué en mí y en mi familia. Qué bonito. Me quedé con 5 amigos, si te puedo decir mucho, y a partir de ahí, enfocada. Creo que el enfoque también termina siendo determinante en todas las etapas de la vida, no solamente en los momentos difíciles, no solamente ante una circunstancia o un diagnóstico difícil, ante todas el enfoque en lo que tú eres. Así es. A mí me trascendió el cáncer, realmente sí. Y en ese momento cuando tú definiste, yo quiero soltar, sí, y empezar como a entender realmente qué es lo que me rodea y con quién quiero estar, en ese momento, ¿cómo te decías a ti misma que ibas a salir de eso? ¿O en algún momento pasó por tu mente que ese era el final? No. Sinceramente no creo que eso me caracterizó. Yo nunca creí que ese era el final o que me iba a morir a partir de eso, aunque pasara. Pero nunca lo vi como una opción y no en la negación de que no me quiero morir, sino que era un día a la vez. ¡Ay, qué bonito! El pensar en el futuro era angustiante y dije, pero ¿para qué me esfuerzo pensando si cada día está siendo lo suficientemente difícil como para yo anticiparme? Entonces me enfoqué en un día a la vez. Mi familia te podría decir fácilmente que yo fui apoyo para ellos, porque yo soy la menor de 3 hermanas, soy la consentida, la chiquita de mi mamá, la que hacía mucho ejercicio, la que se alimentaba muy bien, a la que nadie creía que se iba a enfermar, y de repente sale esta bomba dentro de la familia, que ellos te van a decir, yo a ella siempre la vi alegre, la vi tranquila, la vi fuerte, pero sin duda alguna cuando yo converso con ellos detrás de él, les digo esto fue literal un equilibrio entre lo que ustedes me daban, entre lo que yo les daba y entre lo que creíamos que iba a pasar, y todos decidimos enfocarnos en un día a la vez. Yo creo que para quien fue más difícil enfocarse un día a la vez, y hoy desde otra postura muy madura y de madre entiendo que fue mi papá.
Mi papá siempre pensó en el futuro. Él estaba siempre un paso adelante. Es qué más tengo que hacer por mi hija, a dónde más tengo que llevarla. Pero nunca me lo dijo. Qué belleza. Y siento que eso resulta siendo lo ideal, enfocarte en un día a la vez, con las cosas que te trae solo este día. Qué bonito eso, porque si nos ponemos a mirar, yo creo que precisamente una de las cosas que más nos va desenfocando, desenfrenando ese sueño del alma o de cómo queremos estar, es precisamente eso. O estamos quejándonos del pasado, Sí. o queriendo repetir ese pasado si en su momento fue bueno, o estamos pensando en el futuro, y también bajo los dos esquemas, o positivo o negativo, porque finalmente gastamos la misma energía, pero pocas veces nos damos cuenta de que lo que tenemos es este momento, lo que tenemos es el hoy. Y cuando dices eso tan bonito, me encanta, y sentí que vibré, porque yo creo que es el mejor momento para que las personas, todas sin excepción, empecemos a vivir un día a la vez. Cuando empezamos a vivir ese un día a la vez, empezamos a encontrarnos con una cantidad de cosas tan bonitas como la paz interior. ¿De qué me sirve si de pronto no hay un mañana tener tantos pensamientos negativos, estar en juicio, estar en queja, estar en negativo, si finalmente a lo mejor cancelado no haya un mañana? Sí. Entonces creo que es el mejor regalo que como seres humanos podemos empezar a darnos. Esa historia comenzó a cambiar un poco y de manera trascendental. Y yo siento que la historia de muchos suele pasar así. A veces uno dice, ay no, en la costa decimos el más salado, el más de malas. Y algunos creemos como que, listo, ya tienes el diagnóstico de cáncer, ya estás haciendo suficiente para sobrevivir, ¿qué más malo te puede pasar? Y en mi historia se comenzaron a sumar un montón de factores que comenzaron a alterar esa historia, a ponerla peor. Oh, Dios. Y fue porque yo tenía el tumor en la tibia, y en la primera, digamos que en la primera operación para quitarme el tumor del hueso, adquirí una bacteria del quirófano. Dios. Y esa bacteria se quedó conmigo 8 años. Entonces yo logro recuperarme del cáncer, gloria a Dios, por las quimioterapias y todo el tratamiento que había que hacer, pero sigo con un tratamiento muy, muy fuerte que me estaba matando con la infección y los antibióticos intravenosos tomados y de todas las formas. Y en medio de esos procesos, que eran 21 cirugías para intentar salvar la pierna, que finalmente no se pudo, porque al cabo de esos 8 años me terminan amputando, y era darme cuenta que si yo no hubiese vivido un día a la vez en las circunstancias, o en esos 8 años lo que viví, para aprovecharlos, porque volví a la U, en su momento me tocó congelar el semestre para dedicarme al cáncer, te digo, un día a la vez. Me tocó entonces cambiar de amigos casi y enfocarme en los que tenía y con los que quería estar para poder quedarme ahí y comenzar de nuevo en lo que quería para mí, en reestructurar mi propia historia o mi propia vida hasta ese momento, en poder disfrutar la calva quizás, porque yo salía a la calle calva por las quimioterapias, y entender que la gente me miraba y no reconocía que yo era yo, porque siempre tuve entonces esa cabellera que es, y ahí quisiera traer a colación algo. Nosotros a veces somos por lo que otro dice que somos. Y a veces uno quiere ser lo que otros dicen que nosotros somos. Y entonces Beatriz es la mujer del cabello liso, la empresaria, y uno comienza como a creerse el mismo cuento de lo que otros dicen de nosotros, que cuando de repente esa realidad te cambia, porque te puede cambiar y nadie está exento que te cambie, y ahí es cuando comienzan otros nuevos inicios, quizás más retadores y quizás más complejos de los que hemos hablado hasta el momento. Es cuando uno dice, es que yo sí soy la empresaria solamente, o yo soy la del cabello lindo solamente, o yo soy la que soy. Y todo eso me hizo reestructurar realmente quién yo era, y cuando vuelvo a perder la pierna después de 8 años, entendí que los 8 años no habían sido en vano las operaciones para salvar la pierna, sino quizás para yo entender que el día que la pierna se tenía que ir, yo estaba lista para entender que yo no era el pedacito de pierna que se fue, sino que era todo lo que había por muchos años buscado y transformado en mí para hoy sentirme orgullosa de la mujer que soy. Qué bonito. Sobre todo este trabajo del ser, sí, que yo creo que es el que sin darnos cuenta en el acelere lo vamos soltando, porque todo el tiempo yo creo que de manera inconsciente, porque estoy segura que sí, estamos tratando de cómo está, qué necesitan de mí, qué esperan de mí. Se va creando como que no soy yo primero, porque pues no me siento merecedor, sino primero qué necesitan los de afuera, tu entorno. Sí. Y saber que hoy en día, en todo este proceso de transformación interior que yo también vengo trabajando, lo primero y lo que más invito es
primero debes ser tú, Sí. debes amarte tú, debes reconocerte tú, que te gusta, que por qué estás sintiendo eso, que por qué no te está gustando aquello, por qué te estás sintiendo así, por qué tus ojos no están brillando hoy. Como esas preguntas que normalmente no nos hacemos, pero coger y mirarse al espejo y decirse cosas bonitas es el punto de partida. Sí. El amor propio es reconocerte, amarte y aceptarte como eres, no por lo que digan los demás, no porque los demás estén esperando de ti, porque finalmente terminamos entregando lo que hay dentro de nosotros. Entonces, en ese proceso de esos 8 años que tú dices, no fue en vano y finalmente tocó amputar la pierna, lo más bonito es esa parte que se enriqueció dentro de ti, como esas raíces firmes que pasara lo que pasara, no iba a pasar nada con Glow. Sí. Estaba ahí, no se iba a ir, no se iba a desaparecer, no se iba a apagar esa luz que ya estaba dentro de ti construyéndose durante 8 años, viviendo un día a la vez. Y el punto de esto es que parece que uno cuando viera a personas que cuentan su historia, que lo hacen con muchísimas ganas de contarla, uno diría, no, es que esas son los demás, ay, no, a mí no me va a pasar, Sí. no, yo no quiero contar la mía, y está bien, no todo el mundo tiene que contar su historia. Pero a propósito de lo que dices y de la historia que les estoy contando, o una parte de mi historia, es a veces uno tiene que hablarse de ese amor propio y tiene que comenzarse a mirar al espejo para, no para las críticas, sino para de verdad enfocarse en lo positivo. Claro. Y el punto es que te dicen, no, pero es que yo no sé hacerlo. O es que a mí todo el tiempo me dijeron esto y esto y esto. O como te decía, que somos a través de los ojos de lo que nosotros nos quieren ver, lo que dicen que somos. Pero yo entiendo que también es difícil cuando las personas te dijeron quién eras y tú te lo creíste, quizás fueron personas muy cercanas a ti. Eso Cuando es quizás mamá o papá fueron duros contigo, cuando quizás tus hermanos fueron duros contigo, cuando quizás tus amigos de la niñez o las personas que te rodeaban fueron duros contigo. Entonces, a mí lo que me encantaría de este pedacito de nuestra conversación es que de verdad las personas que nos vieran y escucharan entendieran que esto no tiene que ver solo con tu historia, con las personas con las que te rodearon hasta X momento. Es que los nuevos comienzos también se tratan de reescribir tu historia y de quién crees que eres hasta la fecha. Lo que escuchaste de hace 20, 50 años o la edad que tengas, no quiere decir que hoy no se pueda cambiar, que hoy no se pueda transformar. Porque si Beatriz y yo pudimos cambiar un momento de nuestra historia, darle la vuelta y empezar de nuevo, justamente también lo puedes hacer tú y no tienes que vivir un cáncer o vivir un proceso similar al de Beatriz, sino encargarte de tu propia historia. Pero encargarte significa asumirlo no desde la víctima de que ay, qué difícil ha sido mi vida, porque la de todos ha sido realmente difícil, sino que te entiendas que ha trascendido la vida del otro porque decidió de repente decir, es que esto es lo que hay, esto es lo que tengo y necesito a partir de esto entender lo que valgo, lo que soy, lo que me merezco y no lo que la gente dijo que yo era y lo que yo merecía. Ojo con esa conversación, esa es la clave de todo. Sí, totalmente de acuerdo. Y finalmente, yo creo que todos los seres humanos, y hemos escuchado mucho que tenemos dos caminos, Sí. el amor o el miedo. ¿Cuál es el que estoy alimentando todos los días? Y hay personas que te pueden decir, no, pues es que todo es amor, todo es bonito, no, pues es que se enloqueció, esta no ve nada malo. Pero finalmente la invitación es precisamente eso, la energía que yo estoy gastando pensando negativo, haciéndome la víctima, no aceptando y dándome la oportunidad de que eso puede cambiar. Tú lo acabas de decir súper lindo. Cada uno tenemos una historia y cada uno podemos trascenderla y no quedarnos ahí. O sea, ¿cómo no sigo patinando en lo mismo? Porque finalmente no está sumando. ¿Cómo lo voy avanzando? ¿Cómo voy soltando esas ataduras o eso que me impide mirarme al espejo y decirme, realmente eso no soy yo? Yo soy luz, yo soy amor, yo soy bondad, yo soy perdón, siendo conscientes que todo lo que estamos entregando regresa a nosotros multiplicado. Entonces, ¿yo qué semillita estoy entregando cuando me miro al espejo, cuando sonrío, cuando hablo, cuando ayudo, cuando sirvo, o simplemente cuando veo el punto negro en el tablero blanco? O sea, nada sirve, nada es bueno. Entonces, ¿qué le pasó todo lo malo? No, no precisamente. ¿Cómo hacemos para que esa persona entre en esa conciencia del amor? Es que no sé si la palabra sea conciencia o cómo llamarla, pero todo la tenemos en nuestras manos. Nuestro papito Jesús es lo que nos dio, el amor. Sí. Y nosotros somos los que sin darnos cuenta nos vamos como complicando con una cantidad de cosas, pero lo más bonito, Glow, es que
todos los días hay más personas caminando en este tipo de comunicación. Entonces, donde uno va, se encuentra con personas que dice uno, wow, qué nota. O sea, así como dicen los buenos somos más, finalmente está pasando. Y eso es lo más lindo de este presente. Y lo amo con el alma porque nos ayudamos todos y vemos que somos capaces de salir adelante todos. No es para unos y para otros, no, es para todos cuando tomas la decisión. Ahí está, es que esa es la clave, tomar la decisión. Y no quiere decir que porque yo haya sido muy valiente o me considero una persona muy valiente, porque después de la amputación lo que he tenido son retos en la vida. No quiere decir que no haya sentido miedo nunca o que no lo sienta todavía, pero con todo y miedo me zampo de cabeza, diríamos a lo costeño, porque es la única opción que tengo. Ya yo me di cuenta que detenerme a pensar, ay, ¿cómo sería hoy mi vida si yo tuviera la mitad de la pierna y si yo tal cosa, si yo... Imagínate ¿qué pasaría conmigo si me detengo solo en lo que ya no fue y en lo que no tiene reversa? O si me detengo a pensar, y si yo mañana, no sé, nadie en la vida hace prótesis y me quedo sin prótesis. Ni siquiera sé si mañana voy a estar. Yo creería que en la medida en que nosotros, con amor o con miedo, comencemos a aceptar nuestras realidades, pero también entender que no es la única vía ni lo único que va a pasar, sino a vivirla con amor, a vivirla con los mismos retos, a entender que, hombre, soy un ser humano, que también puedo llorar, que también puedo tener un día difícil y decir, ay, esto es lo que hay, y le agradezco a mi alrededor que me tenga un poquito de paciencia, respiro profundo, hago las respiraciones que estás contando y vuelvo a tomar el centro. Exacto. Y perder el centro es súper fácil, pero volver a él también es fácil en la medida que eliges. Aquí la palabra está en decisión y elegir, ahí está la clave. Tal cual. Y cuando empieza uno a transitar por ese camino, yo digo que hoy, quien no tiene, o abro comillas, dice que es que no sabe cómo, yo creo que es porque de pronto no ha entrado dentro, pues como en su interior ese deseo de transitar. Venga, si como estoy viviendo no estoy contento, ¿qué más hay? Si uno se entra a YouTube, hay demasiada información sobre cómo entrenar nuestro cerebro, sobre otras personas que han tenido una historia semejante, que cuando uno muchas veces mira ese tipo de podcast, uno dice, Dios mío, es como si me estuviera hablando a mí. Sí. Entonces, paramos como decimos los paisas, paramos la oreja, qué es lo que está diciendo, cómo lo transitó, y empiezo a ensayar. Claro. Empiezo a darme la oportunidad de decir, venga, si tal persona pudo, yo también voy a poder. En el fondo, yo creo que todo esto que nos pasa a todos los seres humanos, parte de la clave o de esa resiliencia que en su momento damos ese paso. Si yo te preguntara, Globo, ¿qué has aprendido de todo esto? Que yo sé que ya nos vienes diciendo una cantidad de cosas tan lindas, pero si dijéramos qué ha pasado contigo, qué hubiese pasado contigo si no hubieras vivido esa enfermedad y esas situaciones y esos retos que has estado enfrentando tan desde el amor. No tengo ni idea porque, y lo digo desde la honestidad, no tengo ni idea qué hubiese pasado conmigo si yo quizás no hubiese estado en estas, porque yo no era tan consciente de mí, ni siquiera, aunque yo sabía que yo era muy linda, sabía que era muy talentosa, sabía que era muy inteligente y conocía ya algunas de mis capacidades y talentos, no era tan consciente en el fondo de cuándo más podía dar, quién más era lo que de verdad me daba valor a mí, si lo muy bonita o qué, dónde estaba la gente con la que yo quería estar, con quién quería compartir la vida. Eso es vital, sí. Porque ahí se te van todas las energías, o ahí pasas también los momentos más lindos, o puedes pasar los momentos más difíciles, dependiendo de con quién te relacionas y con quién decides encontrar caminos. Y te puedo decir que de las cosas que, o sea, si yo te pudiera definir una palabra, lo que he aprendido durante todos estos años es a vivir, literal. Porque pareciera que amanecer todos los días, despertar los ojos fuera paisaje ya, y no ser consciente de lo que fue tan difícil estar a un pelito de perderla, o un pelito de que te cambiara para siempre, o en mi caso muchas oportunidades de no estar, y saber que hoy estoy y estoy con quienes amo, porque luego de todo esto y de poder encontrar mi verdadero amor propio, también encontré el verdadero amor. Hace 12 años estoy con mi esposo, con quien tengo 3 hijos. Y entender que nada de eso se dio por sentado, porque en teoría no podía tener ni un hijo, ni medio podía. Y tener 3, de los cuales 2 son mellos, los mayores y el menor, encontrar en ellos la razón por la que vivo, y esta parte me encantaría hacer énfasis, yo no vivo por ellos, pero ellos sí suman mucha vida a mí,
porque yo antes de ser su mamá soy Glow. Antes de ser su mamá todos los días me levanto con ganas de vivir mi vida y compartirla con ellos. Y siento que vivir me ha permitido entender el por qué estoy aquí, el para qué tengo este día, el qué voy a hacer hoy, qué voy a decir, qué elijo pensar, qué elijo postear en redes. Y te digo que cuando no estoy tan contenta, por ejemplo, cuando tengo esos días del mes en los que no estoy tan contenta, digo, ¿sabes qué? Hoy no voy a postear nada. Y no porque no quiera mostrar mi vulnerabilidad, porque siempre la pongo a flor de piel, sino porque siento que cuando uno está dedicado a sumar y a vivir, elige qué compartir y qué guardar. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Cuando uno está transitando este camino, la energía es vital, Sí. definitivamente. ¿Con qué energía estoy actuando a través de esas personas con las que comparto, de ese mensaje que quiero compartir en nuestras redes sociales, que yo estoy completamente segura que poco a poco se vuelven esa inspiración? Yo hoy tengo muchas personas que miro en redes sociales y yo digo, Dios, yo voy a ser así, yo voy para allá y yo sé que estoy dando mis semillitas y claramente me coge a veces como esa ansiedad de ya quiero verme así, pero la vida me ha ido trayendo, hablando de los nuevos comienzos, a ese, abro comillas, volver a empezar, que lo que decíamos ahorita no es volver a empezar, es finalmente coger esa experiencia que nos da esas raíces firmes firmes que están dentro de nosotros, pero ¿cómo le pongo alas a lo que más quiero? ¿Cómo quiero seguir sumando? ¿Cómo soy consciente que este es solo el inicio de algo bonito? Entonces es la mirada que le demos a las cosas bonitas que nos van pasando día a día y sobre todo en el presente. Es que si no lo haces cuando te pasa la difícil, te va a quedar muy complejo ver lo positivo en lo difícil. Así es. Glow, darte las gracias con todo el corazón. Siento mi corazón inflado de felicidad por este momento, por compartir esta historia tan linda que para mí también es como darme esperanza de que el camino que estoy transitando es el que quiero, de que no estoy sola, de que con esa ilusión que yo tengo van apareciendo esos ángeles y esas personas que me van sumando en este lindo camino. Yo te quiero entregar esta luz para que sigas iluminando la vida, primero la tuya y la de todo tu entorno. Que Dios te acompañe, te ilumine, como siempre lo ha hecho, y que siga brillando. Ay, muchas gracias, qué belleza. Gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que todos los días tengan un mensaje de inspiración para su alma.